informal. Así que buenas tardes a todas y a todos los que están conectados y escuchándonos. Acabo de ver la presencia también y el saludo de la doctora Silvia Becchi y de otra colega que en este momento se me fue el nombre. De saludo a todas y por supuesto, hoy vamos a escuchar a la doctora Liliana Iglesias por Santa Fe y a la doctora Josefina Freire. Y por supuesto la participación estelar del doctor Jorge Giasdomenico, que creo que nos va a enriquecer muchísimo con esa chispa que tiene y por supuesto con esa vasta experiencia en el tema de mediación penal. Así que, mi querido Miguel, como moderador, comenzás ya con la tarea propia de todas las clases que tenemos. Bien, muchas gracias, doctor, pero voy a hacer una salvedad que me pidió especialmente Liliana que lo haga. Ella no es abogada, siempre diplomada, dijo, en mediación penal y políticas públicas. Así que ella me lo acompaña, ¿no? Esta tarea grata, por cierto, de lo que ellos hacen en la provincia de Jujuy, ¿sí? De sus experiencias, de su fortaleza, de sus capacidades, y los comentarios que ricos son siempre. Así que lo dejo ahora con Jorge Giandomenico, el director académico. Él sí es abogado, transmitir sus experiencias, sus normativas y algunas cuestiones que nos va a comentar. Tenés la palabra, Jorge. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, antes que nada, tengo que agradecer al Superior Tribunal de Corrientes por haberme invitado en la persona del doctor Nis, que como dije, es un amigo de hace años, que está en la lucha por la mediación en el país, y que fue un compañero que no se puede dejar de valorar, ¿no? Porque realmente fue invalorable lo que hizo por la mediación en el país. Y también agradecer a la doctora Battaini, que no sé si está presente, pero bueno, le llegará el agradecimiento, porque ella también, a través de la Junta Federal, fue una fuerte impulsora de la mediación, y quizás son las dos personas que en la Junta Federal más me contuvieron. El doctor Nis, por su personalidad, que todo el mundo la conoce, que es una persona muy cariñosa en el trato, que no es fácil de conseguir eso a los niveles de Corte Suprema de Justicia. Y la doctora Battaini también siempre me dio un trato preferencial, que yo calculo que debe haber sido porque la doctora Battaini conoce lo que es ser secretario de la Corte, porque antes de ser ministra fue secretaria del Superior Tribunal de Tierra del Fuego. Y el que fue el secretario de la Corte de un tribunal sabe lo difícil que es manejarse a veces y mantenerse a flote en un mar de tiburones, porque a veces los tribunales son verdaderamente un mar de tiburones. El que no lo vive no sabe lo difícil que es mantener el equilibrio. En consecuencia, yo vengo a agradecerles personalmente a ellos la posibilidad de participar, y también a Liliana Iglesias, que me haya invitado, porque teóricamente el espacio era para ella, que es la que está a cargo exactamente de la mediación en la ciudad de Santa Fe y de todo el norte. Pero mi objetivo de esta charla es muy breve. Yo creo que esta oportunidad... Disculpe, doctor, un segundito. Sí. Doctor, un segundito. Necesito que todos apaguemos los micrófonos para poder escucharlo de mejor manera. Gracias. El tema es que si se corta mucho, ¿eh? Se corta mucho, no sé qué está pasando. No, lo que pasó es que empezó a entrar una persona. Ay, perdón, y ahora estornudé yo, disculpen. ¿Por qué no sacás la transparencia? Puedo ver de la cara a todos que me gusta más. Lorena Sorrentino ingresó con el micrófono abierto. Exacto, ahí está. Ahora sí. Bueno, sigo entonces.
Claro, no, gracias. no, ahí te digo, pero seguramente... Mira, te decía que Víctor Luis, te sacara la transparencia y me permitieras ver a la gente que me gusta más. Bajen, por favor, Graciela. Bajen, por favor, la filmina. Sáquenla un segundito. Gracias. Bueno, en definitiva, estaba diciendo que este motivo también de mi participación creo que implica rendirle homenaje a un amigo que hizo mucho por la mediación y creo que no fue suficientemente, mediación penal, y no fue suficientemente reconocido, que es el amigo Ulf, conocido por todos ustedes, quien juntamente con la doctora Silvina y Silvana Paz, las hermanitas Paz, fueron los únicos que se animaron a hablar de mediación penal cuando todos los demás estábamos recién aprendiendo mediación civil. Ellos fogonaban por la posibilidad de la existencia de la mediación penal. Yo les digo que fue una lucha muy ardua la que tuvieron que sostener, porque todas las legislaciones y toda la doctrina de ese momento opinaba que la mediación penal no era posible. Entonces creo que el doctor Ulf se merece un reconocimiento, oportunamente. No sé si le haremos un aula que no puede haber aula física, un aula virtual, para que reconocer lo que hizo el doctor Ulf por la mediación penal. Yo les tengo que contar que cuando lo traje por primera vez al doctor Ulf a Santa Fe, no sé qué año era, pero por el año, por los 90, juntamente no me acuerdo si vino con Silvina Paz, cuando ellos hablaban de lo que consistía la mediación penal, la sorpresa o la cara de asombro que ponían los jueces sobre el tema de qué se hacía en una mediación penal, esto de que era un espacio en el cual se charlaba sobre un episodio común, sin abrir juicio, preservando la dignidad y la autoestima de los participantes, que ellos se sienten como que hacen la justicia que a ellos les sirve, que al solo efecto bastara con el suficiente efecto de que la víctima se sintiera recompensada, se considera satisfecha con la reparación de la otra parte era suficiente, que había que generar un entendimiento, porque las personas cuando lograban el entendimiento, y el entendimiento tenía que ser en virtud de lo que se hablaba, del diálogo, pero no del diálogo que generaba el mediador, sino el diálogo que generaba el mediador, pero a través de conocer las necesidades de las personas y desde su, o sea, como dice nuestra querida amiga Nora Aguirre, de centrarse de su manera de preguntar y preguntar en parte de lo que las personas querían decir, de su subjetividad. En consecuencia, generando esto, provocaba un entendimiento que podría llegar, ese entendimiento podría generar, apareciendo también las emociones, podría generar una manera de reparar que sintieran que ellos que se había hecho justicia. En consecuencia, insisto en este tema, es fundamental tener presente aquellos que fueron los paladines del establecimiento de la mediación penal en el país. Y me parece que merecen un especial reconocimiento. Yo, la verdad, que estaba hablando acá y que me presente el doctor Nick como especialista en el tema de mediación, la verdad que, sinceramente, debería sentir vergüenza, porque después de haber escuchado todos los compañeros que hablaron antes que yo, me doy cuenta todo lo que yo no sé y que ellos saben, y en consecuencia, les agradezco de que me escuchen y son muy generosos a prestarme atención. Yo creo que es importante señalar cómo empezó la mediación en mi provincia, en Santa Fe. Ustedes saben que Santa Fe es una provincia que tiene un doble sistema. Tiene un sistema de mediación que es prejudicial y que es obligatorio, pero que en vez de manejarlo el Poder Judicial, lo maneja el Ministerio de Justicia, fuera del Palacio de Tribunales, en una oficina que se llama de desjudicialización de los conflictos interpersonales. Entonces ese sistema no es manejado por el Poder Judicial y funciona con mediadores particulares que cobran por su trabajo.
El sistema también tiene previsto un sistema de mediación penal por un sorteo de un mediador penal que nunca fue posible ponerlo en práctica porque también el sistema de pago de este proyecto, de esta ley, era el sistema de pago a través de la Corte o del pago por los propios mediados. Imagínense que mi hija integró oportunamente esa lista, nunca fue sorteado ninguno, porque díganme cómo es posible pensar de que una persona que está sujeta a un conflicto penal, sea víctima o ofensor, esté dispuesto a pagar su propio mediador. En consecuencia, ese sistema de mediación penal que está previsto no funciona y hoy casi todas las mediaciones penales están siendo realizadas por el Poder Judicial de la provincia a través de su sistema de mediación judicial, que no tiene nada que ver con el sistema de prejudicial, sino que este sí depende de la Corte y está funcionando desde el año 99, pero en virtud de una acordada que se dictó en el año 95. ¿Me pueden, por favor, poner, que no veo a la gente y me cuesta trabajo conversar sin ver a las personas? ¿Me pueden sacar la transparencia, por favor? Como les decía, la mediación comenzó en el año 99 por una acordada que se dictó en agosto del año 95, que fue la primera acordada de mediación antes del dictado de la Ley Nacional de Mediación. Esa acordada de la Corte que estableció el reglamento de mediación, que tenía una novedad, que después no copiaron ninguna de las legislaciones, que en vez de establecer qué temas eran mediables y qué temas no eran mediables, con una comisión que la creó, se pensó desde una mirada distinta y se dijo en principio que todos los temas eran mediables, siempre que fueran transables, siempre que no alteraran el orden público, no violaran el orden público. En consecuencia, esta acordada, que todavía está vigente, del año agosto del 95, nos permitió establecer el sistema de mediación en el Poder Judicial de Santa Fe en todos los temas. Se empezó primero con civil, después se pasó a familia, después se pasó a mediación penal, y siempre con la misma acordada que permitió este funcionamiento. Ahora, ¿a quién se decidió de capacitar en esa famosa acordada de mediación del año 95? En aquel momento, los ministros de la Corte entendieron de que era muy bueno capacitar a aquellas personas que estaban más cerca de los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los que estaban más cerca de los ciudadanos? Únicamente, preferentemente, quiero decir, los jueces de paz, que en Santa Fe se llaman jueces comunitarios, pero que existen en casi todas las provincias argentinas e inclusive en casi todos los países que han sido colonizados por España, que tienen una función, en principio, en todas las comunidades de ser amigables componedores. Entonces, ¿qué mejor que capacitar en mediación a los jueces comunales? Y también, por una característica que tiene Santa Fe tiene creado desde el año 83 lo que se llaman defensorías barriales. Estas defensorías barriales desarrollan su tarea, como se dice el nombre, directamente en las zonas periféricas y marginales, así lo llama la ley, en el cual deberán asesorar y sacar de la indigencia jurídica, al decir de Moreno, a aquellas personas que no tienen, o sea, no conocen sus derechos y por lo tanto no pueden ejercerlo. Entonces, ¿qué mejor que estas personas que estaban en el barrio, cerca a la comunidad, fueran capacitados como mediadores? Bueno, en definitiva, este proyecto de la mediación a través de los jueces comunales y a través de los defensores barriales, después fue ampliado y se empezó a capacitar a funcionarios que voluntariamente quisieran trabajar fuera de su horario de trabajo haciendo mediaciones. También debidamente capacitados fueron apareciendo secretarios de cámara, secretarios de primera instancia, oficiales de justicia, trabajadores sociales y distintos prosecretarios posteriormente, gente que quería trabajar fuera de su horario de trabajo en mediación. El sistema de voluntariado que nosotros le decimos. Este sistema, que alguna gente lo discute, sin embargo, contó con mucha aprobación de los funcionarios a intervenir, será porque la mediación, como dijo Liliana, una vez que uno la conoce, apasiona.
Y en consecuencia, mucha gente se sintió muy útil, pudiendo hacer un trabajo mucho más creativo que a lo mejor el trabajo administrativo que se hacía como secretaria o el trabajo de oficial de justicia. En consecuencia, el sistema sigue funcionando a través del voluntariado y haciendo mediaciones en toda la provincia a través de las jueces comunales y a través de los centros de mediación de Santa Fe Rosario que tienen estos voluntarios. Y recién hace 3 o 4 años se crearon cargos, que uno de los cargos lo tiene Liliana, de jefes de la oficina, y otro lo tiene Inés Saya, y se pusieron los primeros mediadores, que de alguna manera su único trabajo es ser mediador con categoría de oficiales de justicia. En definitiva, la mediación en Santa Fe es sostenida por ese esquema. Y fue importante porque de alguna manera los jueces comunales acercaron a las personas el sistema de justicia. Necesitaría ahora que me ponga la segunda transparencia, por favor. ¿Escucha? Miriam y Graciela, por favor, fíjense que está pidiendo el cambio a la segunda. La tercera transparencia. Sí, cómo no, Doc, ahí va. Sí, la que sigue, por favor. Ajá, acá está. Esta es la 3, doctor. Sí, está muy bien, muy bien. Esta es para llevarle una guía. Yo me llevo a hacer un análisis que me interesó, efectuado oportunamente por una antropóloga de apellido Godoy, que por ahí está la cita si quieren en la transparencia para que la vean. Ella plantea, y que me parece importante saberlo, que el sentido del conflicto y del reclamo judicial se termina de configurar en contacto con las instituciones en que la controversia es procesada. O sea que la instancia jurídica no solo reprime, sino que de alguna manera resuelve y también construye y define los marcos conceptuales de su resolución. ¿Qué está diciendo esta licenciada? Que de alguna manera, al ingresar la denuncia, ya está fijando el marco conceptual en que ese conflicto va a ser resuelto. O sea, y ese marco conceptual va a ser resuelto a través de una representación de lo real, que es la representación que hacen las personas cuando hacen la denuncia. Pero las operaciones del lenguaje y sus categorías transforman el conflicto penal en una causa judicial y dejó de ser un debate de las partes para ser un debate de especialistas. En consecuencia, de alguna manera, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, un hurto, vamos a trabajar unas lesiones, vamos a trabajar por una estafa, porque el sistema, al institucionalizarse, lo definió de esa manera, como estafa, hurto o lesiones. Pero resulta que nosotros como mediadores vamos a tener que hacer ¿qué cosa? Vamos a tener que hacer un proceso inverso. Así como la denuncia lo define de una determinada manera, nosotros vamos a tener que hacer un proceso buscando resignificar el sentido de la denuncia penal. Entonces, los asuntos presentados de la denuncia para su tratamiento serán segmentados y redefinidos y ampliados en la audiencia de mediación. O sea que la denuncia determina de qué tipo de hecho es, o qué tipo de conflicto penal es, o qué tipo de delito se cometió. Y nosotros como mediadores debemos redefinir ese conflicto penal segmentando y tomando otras cosas. En consecuencia, el conflicto penal en mediación, a diferencia del delito, que es una pura transcripción de la norma, incluye una dimensión de una relación social y articula un montón de dimensiones que no pueden ser captados siempre por el lenguaje judicial. ¿A qué me estoy refiriendo? Y por ejemplo, en ese lenguaje judicial no entra, por ejemplo, la desconsideración, la falta de respeto de una parte de la tiene la otra, y que sin embargo hacen a la conflictividad penal. Pero el sistema penal, al definirlo como un delito, no lo toma en cuenta. No toma en cuenta estas distintas circunstancias que se componen. Y entonces, a consecuencia, puede aparecer, por ejemplo, con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, puede haber un conflicto de comunicación, que es un conflicto de familia, pero claro, el sistema penal no lo analiza esa. Pero cuando nosotros nos llevamos a mediación, necesitamos volver a la historia del conflicto,
porque nosotros consideramos que el conflicto es circular, en consecuencia no es lineal, tenemos que dejar que el círculo funcione. Entonces también puede haber a veces hasta un intercambio de roles, la víctima convertirse en victimario. ¿Por qué? Porque se lo resignifica, en la misma audiencia de mediación se lo resignifica, cada persona entiende a valorar distintas las circunstancias que habían sido contadas como ofensor y a lo mejor pasa a ser víctima. También a veces hay temas como por ejemplo el abuso moral, la traición a la buena fe, el abuso de confianza, que no se tratan en el conflicto, en el delito penal, pero sí se tratan en una mediación. En consecuencia, se parte de la idea de la mediación penal, que todo el mundo sabemos, de que de salir de la idea de la sanción al involucrado, y se parte de la premisa de que de la búsqueda de la verdad, no, a la responsabilización de lo que ocurrió. La búsqueda de la verdad se la dejamos a los fiscales. Nosotros trabajamos con otras cosas, trabajamos con una verdad consensuada. ¿Cuál será la verdad consensuada? Que esto cuesta tanto trabajo hacérselo ver. Entonces, no necesitamos que la persona reconozca que ha robado un celular, por ejemplo. Basta el hecho de que esa persona estuvo en esas circunstancias y que de alguna manera el celular falta. Y bueno, ¿y qué se hace con ese hecho que fue un acontecimiento común? ¿Qué se hace con ese hecho? ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorar eso? Entonces ahí vamos a tener que construir una reparación, que la van a tener que construir las partes en base a no lo que dice el mediador, no lo que dice la justicia, lo que a las personas, a la víctima, le resulta suficiente y válido como reparación. Es por eso que puede aparecer, por ejemplo, el pedido de disculpa. El pedido de disculpa no lo tiene que solicitar el mediador. El pedido de disculpa tiene que ser espontáneo, porque si no, no tiene sentido. Entonces, y eso se tiene que hacer, como se dijimos, preservando la dignidad de la víctima y el victimario, y de alguna manera que la persona pueda salir de esa audiencia de mediación, de alguna manera con un empoderamiento, tanto la víctima como el ofensor, y pueda ser reintegrado, que es otra de las exigencias de la justicia restaurativa, ser reintegrado a la sociedad. Pero claro, de alguna manera tenemos que, la comunidad tendría que aprender de que el conflicto penal no solo debe ser sancionado y quiera más castigo, porque eso no ha dado resultado. El castigo, como sanción, no dio resultado. De alguna manera se ha demostrado que el castigo no sale mejor la persona del castigo, no aprende a través del castigo y menos aprende la sociedad viendo que se castiga al otro. En consecuencia debemos cambiar esta filosofía y la mediación penal lo logra. En consecuencia, lo que yo propongo es que salgamos un poco de pensar que únicamente se interviene en mediación penal cuando existe una denuncia. Y en consecuencia, como existe la denuncia, tendremos que prestar el servicio de mediación desde la justicia penal. Sino también pensamos que podemos acercar la mediación penal a otros lugares, como por ejemplo la justicia de paz, como por ejemplo a los mediadores comunitarios como en Salta, o a las casas de justicia como en Río Negro o Tierra del Fuego. En consecuencia, esa intervención nos evita hacer el doble trabajo, que primero lo definimos como un delito y después tenemos que desagregar o resignificar ese delito con todas las consecuencias penales que traje para transformarlo en un conflicto penal. ¿Por qué no lo logramos en la primera etapa? Podés sacar, si querés, la transparencia, ya no la uso. Bueno, disculpe, Liliana Iglesias está con su audio prendido. Por favor, fíjense si pueden bajar el PowerPoint, sáquenlo un momentito. Alina, no es necesario porque continuamos nosotros. Ah, bien, sí, bien. Yo necesito, perdón Liliana, necesito ver a la gente y no lo puedo ver por el... Lo podemos subir de nuevo, Liliana, ¿sabes? Les pido por favor, Graciela, Miriam, que bajen el PowerPoint, que lo saquen. Después lo vuelven a subir. Sí, doctora, ahí está haciendo Miriam. Bueno,
Esta idea que yo impulso y que me parece que debemos también tomarla en cuenta y generarla a través de la Junta Federal para aquellas provincias que no han mirado la posibilidad de la mediación penal en el arranque del conflicto, que sería en el arranque del conflicto, en la justicia de paz, que está al lado de los vecinos, que conoce su idiosincrasia, es la más adecuada para, utilizando técnicas de mediación y de justicia restaurativa, poder solucionar el conflicto donde está su inicio, ¿no? En la pequeña comunidad. Esto que yo digo fue sostenido también en el año 2013. A mí me tocó participar en representación de la Junta en un programa que se llamó Eurosocial, que tenía por objetivo de Eurosocial es un proyecto que está vigente todavía, que depende de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, que tiene por objeto, el Eurosocial tiene por objeto programas de cohesión social de la Unión Europea para los países latinoamericanos. Y en esos programas de cohesión social, el proyecto en que yo participé fue primero hacer una investigación en todo el país, que oportunamente elaboré, sobre cómo funcionaba la justicia de paz en cada una de las provincias de Argentina y qué funciones tenía. Y ahí fuimos descubriendo que así como en muchas provincias la justicia de paz era como una especie de una justicia residual, que se le encargaba las tareas que no todas dando vueltas que no sabían a quién dárselas, se las daban a la justicia de paz. Desde diligenciar exhorto, hacer casamiento, entregar guía de ganado, y había perdido el carácter que tenía de su creación, que era ser justamente un puente de solución de los conflictos en el mismo lugar donde se producían los hechos, dentro de la cultura, que también manejan exactamente los que viven en las pequeñas comunidades, conocen la idiosincrasia e inclusive conocen a la gente y pueden evitar muchas veces que los conflictos escalen. Este programa de Eurosocial, le digo, tuvo por objetivo, oportunamente lo dio la doctora Gladys Álvarez, el doctor Alessio, juntamente con mi presencia, y lo reunimos en primera vez en Santa Fe, con todos los jueces comunales del centro, eran creo que 3 jueces por provincia, que podían mandar, y después se hizo también un encuentro en Salta, quedó sin hacer en el sur, pero bueno, y el objetivo de ella fue la capacitación en técnicas restaurativas de los jueces comunales. Para nuestra sorpresa, y para sorpresa también de los organizadores, que eran de alguna manera representantes de España que habían venido, ellos se dieron cuenta de que la función de los jueces comunales eran sumamente reconocidos en muchos lugares, y también filmamos videos en que le mostraban cómo la empatía era lograda a través del lenguaje. Por ejemplo, los que estaban en zonas de misiones que manejaban el guaraní, como los que estaban cerca de Brasil hablaban el portugués, y eso le permitía lograr un acercamiento en la comunidad para poder solucionar los conflictos. Eso fue sumamente valorable. Como conclusión de ese trabajo, se llegó a la resolución de que la comunidad exige que se haga algo con el conflicto. Y ese algo no necesariamente viene dado por los organismos judiciales como el Ministerio Público, como el Poder Judicial o como la policía, sino ellos necesitan que haya un referente en quien confiar. ¿Y quién mejor que es el juez comunal, que es el que vive en el pueblo y que lo conoce? En consecuencia, creo que es fundamental llevar adelante un programa de cohesión para que no se diluya esta posibilidad que tenemos todas las provincias argentinas de tener una persona como los jueces comunales que pueden, no sé si hacer una mediación en el estricto sentido que exige la técnica, pero de alguna manera pueden manejar técnicas de mediación, justicia restaurativa, que le permitan evitar que el conflicto crezca, y el conflicto se lo toma apenas nace. En consecuencia, no necesariamente es necesaria la denuncia penal, sino que sería un puente de apertura para que el reclamo sea hecho directamente al juez comunal o a los mediadores comunitarios o las casas de justicia.
Yo creo que esto me parece que hay que poner énfasis en eso. Yo creo que tenemos que volver al trabajo artesanal de los jueces comunales. Por eso les digo, es importante que la Junta Federal podría tomar también como impulso de lograr este tipo de ayornamiento, así como lo tiene Santa Fe y algunas provincias. Todas las provincias deberían pensar en un sistema de justicia más cerca a la comunidad. Yo tuve oportunidad también de viajar a Génova, me acuerdo por referencia al doctor Nató, y participé en cursos de capacitación que se daban en Italia, me acuerdo en Génova, sobre capacitación en técnicas de mediación a la policía comunitaria. La policía comunitaria que se desempeña en los conflictivos barrios italianos, y me cumplían una gran función, y yo participé inclusive de talleres de capacitación de esa justicia. En consecuencia, a lo mejor esto suena como una utopía. Quizás sea una utopía, pero siguiendo a Eduardo Galeano, ¿qué es una utopía sino lo que nos hace avanzar? O sea que con personas como utopía, como tuvo oportunamente el amigo Ulf, y como también ha tenido el doctor Niskan a insistir tanto con el tema de la mediación, pensar en utopías hace que podamos avanzar en la sociedad como personas, como grupo interconectado, y humanizar nuestra forma de relacionarnos y resolver nuestras diferencias. Por eso dejo la propuesta y muchas gracias por haberme escuchado. Si quieren hacer preguntas, lo que quieran. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a escucharte a Liliana Iglesias ahora y luego vamos por las preguntas, ¿sí? Así que te mantenés en línea, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. Hay que subir Te pido el que PowerPoint, silencies tu por favor. micrófono ahora mientras se acomoda el Power para Liliana. Sí, por favor, ya estamos buscando. Un Ok. segundito, por favor. Gracias. Bien, bien. Mientras tanto, pueden ir haciendo las preguntas al chat para, en función de lo que puso el doctor Giandomenico, podamos dar respuestas. Les comento que la diplomada Liliana Iglesias, que es la que nos va a acompañar ahora con su exposición, es la directora del Centro de Mediación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, como bien saben. Y la va a presentar a su colega de exposición también ella, ¿sí? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Soy Liliana Iglesias y estoy acompañada por la doctora Josefina Freire, quien es integrante, mediadora de este centro de mediación. Nosotros vamos a hacer un paneo bastante rápido para llegar a lo más concreto, que es lo que realmente hacemos. Vamos a hablar un poco del marco regulatorio de la mediación penal dentro del Poder Judicial aquí en Santa Fe. Esto arrancó en el año 2009 con el Código Procesal Penal número 11.734, que en su artículo 19 y 20 menciona la mediación penal dentro de los criterios de oportunidad. Se comenzó en 2009, las derivaciones venían desde los juzgados correccionales e instrucción y los juzgados de faltas, que nos derivaban todo lo que era la parte de las faltas contravencionales, las faltas. Y la Corte en el año 2012 saca la acordada número 48, donde ahí tenemos recién las pautas de la mediación penal. Y actualmente en la acordada número 14 de este año, del 13 de mayo del 2020, la Corte reconoce el trabajo de la mediación remota, es decir, la mediación presencial y o remota. Por favor, la siguiente termina. Tres. Sí. Miguel, ¿me escuchan bien?
Sí. Déjame que yo colaboro con el paso de tu ponencia, ¿sí? Dale, arrancamos con esa. Arrancamos con eso. Y ahora tenés esto. ¿Podemos pasarlo nosotros, si no? ¿Podemos pasarlo nosotros? En realidad no, porque Sí, por favor. vamos a demorar unos segundos para, si lo quieren, lo pueden subir ustedes si lo tienen en esa computadora. No, seguimos al inicio, no hay problema. Ustedes van indicando el paso y las chicas están pendientes. Bueno, en el mapa, acá en la competencia territorial del Centro de Mediación de la Provincia de Santa Fe, como ustedes lo pueden ver, nosotros tenemos 3 circunscripciones, 1, 4 y 5, que es la ciudad de Santa Fe más todo lo que es centro-norte de la provincia. Trabajamos con mediación penal en 12 departamentos, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hacemos presencia. Empezamos en el 2009, cuando empezó todo esto, haciendo presencia y concurrimos a las localidades y o ciudades donde viven las víctimas de delitos penales. Es un trabajo muy interesante porque recorrimos, yo particularmente, en ese momento era juez comunitario, soy directora del Centro de Mediación hace 4 años, desde el 2017, pero el trabajo que yo hice con la mediación penal fue como juez comunitario. Es decir, la Corte a mí me autorizaba 2 o 3 veces en la semana a concurrir a los distintos pueblos y ciudades a realizar mediaciones penales. Teníamos prácticamente en el año, hacíamos alrededor de 1.500, 1.600 mediaciones, haciendo comediación con mi compañera, que era la secretaria de un juzgado comunitario, y llegábamos a cada uno de los lugares. Trabajábamos en las parroquias, trabajábamos donde nos prestaran las municipalidades, algunos juzgados comunitarios, a distintos lugares. Vamos a ir un poquito con el tema de las estadísticas provinciales. Vamos a hacer referencia a las estadísticas del 2019. Sí. Es la estadística que continúa a línea. En el 2019 contamos con un ingreso de 3.761 ingreso penal, faltas menores y penales en toda la provincia, es decir, del Centro de Mediación de Rosario, que tiene la circunscripción 2 y 3, y el Centro de Mediación de Santa Fe. Tenemos un porcentaje de acuerdo del 82% en todo lo que es el interior de la provincia. Y en las ciudades, como Santa Fe y Rosario, tenemos alrededor de un 66%, atento a que en la zona de la ciudad tenemos mucha incomparecencia de la gente. Se debe destacar que la presencia de los ciudadanos en los pueblos y en las ciudades del interior asisten, concurren, los profesionales acompañan, es un éxito bastante grande lo que tenemos. Ahora vamos a ir a la otra filmina, y ya estoy hablando directamente de nuestra oficina, de lo que es Santa Fe y Centro Norte de la provincia. Por ejemplo, el año pasado nos ingresaron 3.016 mediaciones penales, de las cuales hemos trabajado distintos delitos. Sí. Bueno, en la siguiente filmina nosotros dibujamos una torta para saber los porcentajes de delito ingresados en el año 2019, y vemos que la mayoría de causas que nos ingresan al centro se trata sobre amenazas, lesiones leves y graves, y también nos entran muchos casos de familia, impedimentos de contacto, incumplimientos de deberes de asistencia familiar. Nosotros creemos que es necesario modificar el paradigma filosófico, político, jurídico que nutre el derecho penal, y sostenemos que los conflictos entre los particulares se deben resolver mediante los métodos adversariales, como lo es la mediación judicial que nosotros hacemos, la mediación judicial propiamente dicha. Ahora vamos a explicar un poco, Liliana, las formalidades de la solicitud.
que nos vienen del Ministerio Público de la Acusación, que están previstas en el artículo 5 del Protocolo de Mediación Penal, que es la filmina que sigue. Y podemos ver la siguiente, para que sea más explicativa. Eso es una copia de lo que nos manda actualmente el Ministerio Público de la Acusación. Cuando a nosotros nos llega la solicitud de mediación penal, como lo pueden observar en la filmina, tenemos todos los datos de las partes, absolutamente todo, direcciones, teléfono, el número de legajo, cuál es el delito, y asimismo nos informan que existe medida de distancia. Otra cosa importante que, por ejemplo, el Ministerio de la Acusación nos envía es que la persona prestó la conformidad para asistir a la mediación. Es decir, hay una entrevista previa que la hacen desde el Ministerio, donde la gente participa del procedimiento de mediación. Y ya viene con un sellito, como lo pueden observar, donde dice que la persona prestó la conformidad para asistir a mediación. Ahora vamos a la otra filmina. Bueno, con respecto a la misión y a los objetivos, desde acá en el Centro de Mediación Judicial de Santa Fe, como ya lo dije, nosotros lo que creemos que es necesaria la modificación de este paradigma que hay en torno a lo que nutre el derecho penal y a la idea de juicio, y es, lo consideramos absolutamente necesario el tema de instaurar los métodos adversariales como es la mediación. Los conflictos penales que nosotros trabajamos en el centro de mediación se están solucionando en un 82%, como dijo Liliana, en el interior, y en un 66% en Santa Fe Ciudad, atento a o las imposibilidades de utilizar la gente o a las inasistencias que lamentablemente acá en Capital son muchas. Sin perjuicio de eso, en los casos que no se llegan a un acuerdo, propiamente dicho, del conflicto, nosotros logramos al menos transformar este conflicto en un conflicto no violento, que es muy importante para las partes, digamos, para que se vayan también contentas y, digamos, que no se vuelva a escalar el conflicto propiamente dicho que tratamos. Y nosotros, bueno, en las mediaciones, como decía Jorge, buscamos que sea espontáneo el arrepentimiento, el pedido de disculpas, el pedido de perdón, o un compromiso de conducta a futuro. Y asimismo, muchas veces cuando nosotros trabajamos los conflictos penales, tratamos los aspectos civiles de los conflictos, que muchas veces surgen en las audiencias. Como por ejemplo, en los casos de delitos contra la propiedad, como son la usurpación y estafa, a veces de trasfondo tenemos un incumplimiento de un contrato o un aprovechamiento de una de las partes hacia otra parte. Entonces lo que nosotros pautamos es el compromiso de cumplimentar ese contrato de alquiler que fue violado, o un contrato de compraventa que también fue violado, o cumplimentar determinadas pautas a futuro. Asimismo, en los casos de delitos de impedimento de contacto o incumplimiento de deberes de asistencia familiar, nosotros al resolver el conflicto penal también hacemos una resolución o un acuerdo en el área civil del mismo conflicto, determinando regímenes de comunicación de los progenitores con sus hijos o determinando cuota alimentaria. Lo mismo con lesiones que derivan de accidentes de tránsito, citamos a las aseguradoras y acordamos el conflicto en su totalidad, tratando la indemnización de daños y perjuicios o lesiones por mordeduras de can o de animales. También nosotros hacemos que ese guardián o dueño de la cosa responda por los daños ocasionados a la víctima por el actuar o vicio de la cosa. Es decir, tratamos de, siempre respetando el espíritu de la ley, es el Código Procesal que nos rige, evitar la conflictividad y resolver ese conflicto de la mejor manera posible, en forma pacífica. Vamos a contar un poquito ahora, si se puede pasar la próxima filmina, Alina. En el año
Específicamente, hay 2 relatos que son exitosos. Uno fue en el año 2010 y el otro, Mediación en Conflictos Sociales. Ganamos un concurso de la Defensoría del Pueblo sobre mediación y facilitación. Comentamos la primer mediación con muchos integrantes de una usurpación en la ciudad de Reconquista. ¿Podemos ir pasando la filmina? La próxima. Fuimos convocados. Esto es para que después lo vayan viendo. Hay fotos de las usurpaciones, es decir, de la gente donde estaban los terrenos tomados. Fuimos convocados por el juez correccional de la ciudad de Reconquista, porque se dio en el año 2009, en una época de junio, una serie de tomas. Estábamos hablando alrededor de 600 familias que se habían tomado terrenos, 3 o 4 terrenos que eran municipales y un terreno o unas cuantas hectáreas de particulares. Hemos trabajado algo que fue excepcional, porque cuando llegamos el primer día ahí a las tomas, concurrimos con mi compañera, con mi comediadora, concurrimos a las tomas, estuvimos con el trato directo con la gente, y fue necesario, en el primer día, en primer momento, fue necesario, ellos contaban con un asesor, con una persona que era quien los manejaba. Y eran tomas que estaban digitadas por ciertas personas, era un conflicto social y con un trasfondo político. Tuvimos que trabajar mucho más que con la gente que estaban en las tomas, con toda esa gente que estaba por detrás de ellos y quienes eran que nos incentivaban. Los líderes que los incentivaban a que construyeran todo eso. ¿Te podés pasar la otra filmina? Para poder frenar la escalada en la conflictividad y que las personas pudieran recuperar rápidamente la sensación de seguridad, dado que en la denuncia en sí misma no la producía. Por eso el juez correccional de Reconquista nos hizo participar de todo esto. Fue una experiencia muy, muy grande. Seleccionamos, eran alrededor de 182 familias. La primer toma, seleccionamos de cada toma entre 10 y 11 delegados o líderes que empezaron a trabajar con nosotros por el conflicto. Pasame la siguiente, Alina. La otra. Entonces, seleccionamos entre ellos 10 personas que eran los que lo iban a representar y nos reunimos por primera vez, después de haber tenido la entrevista previa con todo eso ahí en el mismo lugar, nos reunimos con los representantes del gobierno municipal a los fines de cómo iba a ser la estrategia de trabajo. La verdad que quedamos totalmente sorprendidas con Leopoldina, porque el municipio, por ejemplo, le pedía a la gente que no abandonara los sitios tomados hasta tanto no resolviéramos el conflicto mientras durara el procedimiento de mediación, porque se iban esa tanda de gente y llegaba gente nueva. Es decir, fue todo un proceso, un movimiento, un traslado de terrenos desocupados que la gente lo iba ocupando. Entonces, los integrantes del municipio tuvieron la entrevista y el asesor letrado fue el que más resistencia tuvo con respecto a la mediación. Pero, bueno, hicimos un análisis de la causa y consecuencias del problema y definimos el objetivo y qué era lo que teníamos que hacer. Los nudos más críticos
En la mediación eran los líderes de la ocupación y el asesor. Tuvimos entrevistas con cada uno de ellos. ¿Me hablaste, Lina? Ah, pensé que se había cortado. No, está perfecto, se escucha muy bien. A través de las preguntas, pudimos hacer cambiar de actitud a los participantes, que comenzaran a dialogar y que reflexionaran sobre la necesidad de cada una de las partes y las propuestas de trabajo. Las entrevistas preliminares fueron bajo la confidencialidad, fue difícil, atento a la gente que estaba ocupando el lugar, hacerles conocer o que pudieran entender de qué se trataba el convenio de confidencialidad. Entonces, tuvimos que traer a la mesa todos los intereses y las posiciones y fijamos pautas que comenzamos, lo que pensamos a trabajar eran los puntos que tenían en común. La propuesta de los usurpadores era adquirir los terrenos, es decir, no era la intención de ellos quedarse con la cosa, porque sí, ellos sabían que habían cometido un delito, y no era esa la intención, sino era la gran necesidad de poder tener una vivienda propia o un lugar propio. La primer tanda de mediación de esa usurpación eran 192 familias del barrio Guadalupe. La propuesta municipal era adjudicar 112 lotes urbanizados y loteados, y ellos deberían desocupar la cañada para la instalación de ladrillería. ¿Por qué? El tema es el siguiente: se iban a instalar ladrillerías, que se iban a utilizar esos ladrillos, que se iban a fabricar entre las mismas familias. Es decir, que iba a ser un trabajo compartido entre el municipio y la gente de la toma. Gente de escasos recursos, pero había gente que tenía trabajo en blanco, es decir, que podían pagar una cuota para poder llegar a ese tan ansiado terreno que tenían. El proceso de mediación duró aproximadamente un mes, con un total de 4 encuentros. Las posiciones entre las partes fue muy dura. Había momentos en que el diálogo se cortaba, debíamos trabajar bastante para que se pueda restablecer, hasta que se logró un acuerdo total con la empatía de las operadoras del conflicto, pudiendo realizar un acuerdo. Si vos te fijas, Galina, yo eso lo dejo para que lo puedan, si alguno quiere el PowerPoint, está el acuerdo en que se llegó, pero lo más importante de todo esto es poder destacar el trabajo que hace el Poder Judicial, desde el Poder Judicial a través de nosotras, yendo a cada uno de los lugarcitos a trabajar. Acá en el centro de mediación tenemos 3 mediadoras nombradas por la Corte, pero tenemos aparte 163 mediadores voluntarios que colaboran a contraturno y trabajan todo tipo de mediaciones con nosotros. Además, lo que es muy bueno de destacar, que nosotros tenemos la capacitación, tanto nuestra como la de nuestra gente, la realiza, queda todo dentro del Poder Judicial, porque la realiza el doctor Jorge Giandomenico. Ahí van a ver, en las últimas filminas, después que se firmó el acuerdo con esas 192 familias y la Municipalidad de Reconquista, pudimos arreglar 3 usurpaciones, 3 tomas más, es decir, sin mayores inconvenientes. Habíamos generado confianza entre la gente y se pudo acordar todo, es decir, se acordaron 4 tomas, que era un total de 600 familias. Es decir, fue un trabajo muy importante. Y ese trabajo lo realicé estando como juez comunitario, no como directora del centro de mediación. Es decir, viajábamos con una maquinita, una computadora, y el chofer que por lo general nos llevaba y nos dejaba y nos buscaba a los 2 o 3 días. Es muy interesante el trabajo que se puede hacer hoy desde aquí, y tenemos mucha gente que está colaborando.
con el Centro de Mediación del Poder Judicial es de felicitar a todos los mediadores. Jorge lo puede decir, Josefina también. Y ahora sería importante que podamos escuchar, por la cuestión del tiempo, alguna pregunta, algo que quieran saber. El PowerPoint ahí están nuestros datos, Miguel tiene mi teléfono, si me necesitan, lamentablemente no podemos ir, pero habíamos quedado con Miguel que por ahí a lo mejor hasta podemos ir, viajar a Corrientes, intercambiar ideas para poder continuar con este trabajo que tanto nos gusta hacer. Miguelito, ¿hay alguna pregunta? Miriam, Graciela, por favor, adelanten de a poco las filminas. Doctora, ¿cómo no? Las fotos principalmente, que es muy... Y como conclusión de todo esto que venimos trabajando y para que toda la gente que va a empezar a trabajar ahí, les digo que nuestra experiencia nos dice que las conductas que se configuran como delito y que afectan a los integrantes de una comunidad no tienen tratamiento especial por parte de las normas convivenciales. La mediación, en cambio, aporta una herramienta para el abordaje de estos conflictos desde un espacio destinado a la reflexión, la comunicación, la modificación de conducta, permitiendo restablecer el vínculo y la paz social. Miguel. Sí, Liliana, perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Porque después está Silvia. Está muy bueno, las fotos, todo eso se trabajó ahí en el lugar, es decir, no había oficina, no había... se trabajó en el sitio, en las tomas. Ahí se hacían las reuniones, sentadas en el suelo, hemos comido torta frita, hemos tomado mate cocido, y realmente la experiencia fue maravillosa, realmente. Sí, me llegaban preguntas acá al WhatsApp, Liliana, y la verdad que comparten el auditorio con el excelente tema que estás tratando en este momento, que de amplia aplicación, ¿no? Actual, y demuestra la utilidad y en su máxima expresión que puede dar la mediación, ¿verdad? Sí. En este tipo de acciones, es decir, en el lugar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo trabajaste con 600 familias? Yo había advertido que vos anunciaste antes que habían seleccionado como líderes, como legal, para poder trabajar mejor, no con las 600 personas, sino un grupo representativo de eso total. De la primer toma que trabajamos, que era 100, si mal no recuerdo, 192 familias, elegían 10 o 12 personas más el líder, porque ellos tenían un líder. Pero como el líder no vivía ahí en la toma, tenía su casa, porque tenía todo un trasfondo político también todo esto. Entonces, ellos se juntaron una tarde y eligieron a los 10 o 11 personas que lo iban a representar a ellos, iban a tener la voz cantante en la audiencia o en las entrevistas que teníamos. Es decir, nos reuníamos en cierto lugar, en cierto espacio, donde había un árbol, sombra. Y eso requirió de muchas reuniones, porque sí, iban trasladando las ideas de uno a otro. Los líderes lo conversaban con las familias, obtenían una respuesta y luego de vuelta se reunían con Liliana y Paulina, y así llegó muchas reuniones, no sé cuántas, pero... Sí, un mes, estuvimos trabajando un mes en Reconquista. Estuvimos prácticamente, nos íbamos los lunes y volvíamos los viernes, y así sucesivamente durante un mes. Y se trabajó así de esta manera, es decir, la gente a 100 metros estaban todos, pero trabajando sobre el conflicto siempre eran 10 o 12 representantes de ellos, más el representante del municipio, el abogado, los concejales.
el secretario de Infraestructura, por ejemplo, de la municipalidad también, porque ahí se tuvo que trabajar muchas cosas, porque los lotes no estaban, eran campo, era todo campo, y eso había que lotearlo, había que llevar los servicios. Esto es lo que denominamos nosotros como los encuentros multipartes, ¿verdad? Claro. Y lo llevaron adelante de esa manera. ¿Sí? Cuando hay múltiples partes, es conveniente trabajar, por supuesto, por partes, ¿no? Ir buscando la solución en cada de ellos en función, ¿verdad? Siempre se trabajó, primero se empezó a trabajar los puntos en común que habían, que es lo que resultó más fácil para poder llegar a ellos, tanto del lado municipal como del lado de la gente de la toma, porque si no, no había manera de poder, qué enfoque podías hacer para poder llegar a cada uno de ellos, de personas duras, personas grandes, que a veces hasta no entendían, para poder explicar el convenio de confidencialidad, por ejemplo, que tuvieron que firmar todos para poder empezar a trabajar cuando tuvimos la primera entrevista. Fue terrible, porque sí, no sabían. En todo caso, una preguntita, ¿cuál fue el contenido del acuerdo concretamente, Julieta o Liliana? El contenido del acuerdo ya te lo digo. Está en la filmina, sí, si vos querés. Antes de las conclusiones. Algunas consideraciones más importantes que vos nos puedas transmitir en función de la pregunta, nada más, Liliana, porque el tiempo también es tirano en esto, ¿no? Lo más importante, puntito. Los representantes de la toma participarían de un proceso de elaboración de criterios de prioridad para la confección de un padrón de postulantes y después, posterior a la adjudicación de los lotes, aceptaron ese padrón de postulantes, que iba a ser en el barrio Guadalupe, en el barrio Guadalupe Oeste de Reconquista. Seguí. Y se comprometieron todas las familias a respetar el resultado del proceso de adjudicación, del cual iban a participar todos activamente. Entonces, el tema es así. Se comprometían a respetar porque iban a tener que ir corriéndose a medida que se vayan adjudicando los lotes, los que estaban en ese lote tenían que retirarse del lugar y darle lugar al que había sido adjudicado. Fue todo un trabajo que se hizo con asistente social, psicólogos, muchísima gente acompañó en este conflicto. Después las zonas inundables debían ser desocupadas en forma inmediata porque no podía estar la gente ahí se iban a instalar las ladrillerías, que esos mismos ladrillos iban a ser utilizados para la gente, para la construcción de las viviendas. El Estado municipal se comprometió a seguir trabajando en la adquisición de tierra para la realización de planes para urbanización social, manteniendo fluido contacto con el grupo conformado, porque se terminó formando un grupo, después ya cuando nosotros nos vinimos y que terminó el acuerdo, se formó un grupo social, que tenían todos contactos, estaban en un WhatsApp, y iban trabajando en forma conjunta. Es decir, se desarmó la situación de violencia y la situación conflictiva, y dieron para adelante la pacificación, porque fue la única manera que vieron, tanto la gente de la toma como la municipalidad, eran la única manera de que iban a poder lograr algo, si no, esas tomas iban a seguir de por vida. Fue un conflicto social muy grande en Reconquista, muy grande. Y dieron por terminada la causa penal y se comprometieron a no haber más asentamiento, a no generar inconvenientes, a tener confianza y seguir participando en la firma de los próximos convenios que habían de los otros usurpadores. Es decir, se firmó el primer acuerdo y después sucesivamente se firmaron 3 acuerdos más que nos costó mucho trabajar por el tema de que ya estaba la confianza dada en las operadoras, que éramos nosotras, en las operadoras del conflicto. Ya éramos uno más de ellos. Así como nos ven en esa foto, así estábamos todo el día con ellos. Es decir, hemos compartido días enteros de trabajo
en la ranchada, fue algo maravilloso, realmente maravilloso. Bueno, y lo que se logra con esto finalmente, Liliana, es que al conformarse esos grupos puedan trabajar desde lo institucional para fortalecer al grupo y buscar forma de solucionar el tema habitacional, que era el conflicto concretamente. Claro, sí, era un tema habitacional y un tema por detrás político también, que nosotros nunca quisimos meternos ni participar en eso como mediadora, es decir, siempre estuvimos al pie ahí de la gente principalmente, de la gente que estaba usurpando. Es feo decir usurpadores, pero bueno, ellos sabían cuál era la situación, pero... Sosteniendo el principio de neutralidad en esto también, que es muy importante que ellos valoren también, ¿no? Sí, se valoró mucho todo, ¿eh? Al final terminamos reunidos todos, tanto con la gente de la municipalidad, los concejales. Realmente se hizo después un grupo de trabajo muy lindo, muy lindo. Nosotros volvimos y ese trabajo continuó. Esa es la idea, ¿no? Que la mediación encuentra a las partes para que ellos mismos empiecen a buscar las soluciones a los conflictos que vengan después, a posteriores, ¿no? Lo que hay que tratar de hacer como mediador y principalmente en la parte penal, que todos los acuerdos que se logren en una mesa, en una mesa de mediación, tienen que ser acuerdos que sean con criterio y que perduren el tiempo. Es decir, esa es la idea, que perdure el compromiso, porque ¿con qué trabajamos con la mediación penal? Con el compromiso de las partes. Con el compromiso de las partes en conflicto, pues trabajamos mucho. Yo siempre digo que se trabaja mucho en la justicia restaurativa, en la parte penal, pero todo lo que es de código de faltas, por ejemplo, problemas vecinales, todo ese tipo de cosas, la gente se ve todos los días, la gente en los pueblos, en las ciudades chicas, es decir, hay un conflicto y termina contaminando toda la población porque tenía a la gente de un lado o del otro. Entonces, eso trasciende y hay que tratar de resolverlo. Y la gente, cuando logra la gente entender que la pacificación es poder vivir en paz, poder hablar, poder dialogar, no pensamos igual, pensamos totalmente distinto, pero podemos llegar a un acuerdo común y poder respetarnos como personas. Perfecto. Como para cerrar, Liliana, porque el tiempo, la verdad que nos gustaría... Sí. Muchísimas gracias, Liliana, muchísimas gracias a quien te acompañaron hoy también por esta exposición, por colaborar con nosotros en este conversatorio y por ser parte del mismo, ¿no? Con tu experiencia, con sus experiencias, con sus estrategias de abordaje de conflictos. Y muchísimas gracias, Jorge, también por participar. Te agradezco mucho por aceptar la invitación. Y le vamos a interrumpir por 5 minutos como para poder cambiar el auditorio. Mejor dicho, los ponentes de la... Gracias, Miguel. Y a disposición para todos ustedes, de Santa Fe, a disposición para acompañarlos en lo que necesiten. Perfecto, muchas gracias. Se está preparando gracias, Silvia Becky. Gracias, doctor Nis. Gracias, doctor Nis. A ustedes. Vamos a tener la oportunidad de escucharla a Silvia Becky. Así, vamos a subir el PowerPoint de la doctora Becky, por favor. Digo que me dice una presentación Silvia Becky también, porque creo que ella en su persona junta las dos cosas: mucha admiración y mucho amor, y todos la reconocemos de esa manera, ¿no? Somos amigos. Una gran amiga y una gran luchadora por mediación. Amoroso En amigo. un lugar distinto de la abogacía, que es importante. Amoroso. Bueno, sí, Silvia. Hola, querido, te estuve escuchando y saludando.
Lo que tiene de bueno este grupo, lo primero que resaltaría es la calidez, ¿no? Una buena relación. ¿Hay algún ruido, alguna que Voy a también... pedir, por favor, disculpame Silvia, un segundito, le voy a pedir por favor que silencien su micrófono. ¿Sí? Dale. Qué bueno. Perfecto. Qué bueno, A Miguel. ver quién Le voy a presentar a Silvia Becchi, la doctora Silvia Becchi, quien es secretaria de Políticas Institucionales de Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la más lejana y cercana a la vez, ¿no? Que juntamente con Mónica Vallese van a interactuar con nosotros ahora, y le dejo en todo caso la palabra al doctor Nis, que también la va a saludar seguramente. ¿Doctor? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, ustedes saben que todos los miembros de esta Comisión de Acceso a Justicia somos una familia. Así que, hola Silvia, ¿cómo estás? Me alegro de verte y escucharte. Qué lindo, gracias. Y a Mónica Vallese, mucho gusto, no la conocía, pero bienvenida a esta hermosa y cordial y constructiva familia de Jufejus. Adelante. Qué bueno. Siempre eso, ¿no? La calidez que caracteriza al doctor Nis y a la comisión de acceso. Digo, me parece que casualmente ayer también nos saludábamos con Susi Velázquez y decíamos qué gran encuentro, ¿no? Siempre caracterizado a este grupo, a esta comisión en todos los espacios de acceso, que alegrarnos, trabajar muchísimo, pero pasarla muy bien. De verdad que hacemos honor a esto de relaciones. Yo estoy escuchando fuerte y no sé si será que hay algún micrófono. doctor Luis, si puede apagar su micrófono, por favor. Ahí ya está. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer al evento, a ustedes como organizadores, porque me parece que son también una muestra, este conversatorio es una muestra también de lo que estamos hablando, ¿no? Que todos pertenecemos a una red de relaciones humanas, digamos, en las que todos somos interdependientes y seguramente todos podemos contribuir en algo y todos podemos aprender de otros. Así que verdaderamente es muy grato participar, agradecemos desde esta provincia la invitación. Tengo los saludos de la doctora Bataini, con la que estuvimos trabajando hace un rato, pero está también el doctor Nis Sabe con otras responsabilidades, así que de alguna manera, digamos, se hace presente y los saluda a todos, pero bueno, esta vez vamos aquí con Mónica Vallese, que sí la presento, es parte de mi equipo en relación a la dirección de métodos, y muy particularmente debemos decir que también los territorios van marcados, ¿no? Escuchando a cada provincia, los territorios tienen sus particularidades. Si nosotros tenemos que hablar, como dijiste Miguel, el sur-sur que representamos, esta isla, ¿sí? Imagínense ustedes que les hablamos de mucha complejidad, de estar con aislamientos propios por ser isla, de cuestiones que tienen que ver también con una gran movilidad emocional, cultura, migración. Disculpe que la voy a interrumpir de nuevo. Mónica Vallese, si puede apagar su micrófono, por favor. Sí, gracias. Ok, bueno, lo cierto es que, entonces digo, eso también está representado en lo que cada uno va mostrando. Yo particularmente, que estamos en sintonía con todos, pero voy a querer también hacer mención a algunas cuestiones que se juegan
en la gestión de los conflictos en general, en las prácticas restaurativas en particular, en la mediación penal, pero todo quizás, y más allá de que coincidimos con muchas de las cosas que Jorge comentaba desde Santa Fe, con Lili, Susana, Lorena ayer, o con todos, podemos seguramente coincidir en los principios y en las líneas generales de esto. Sin embargo, si quieren pasar por favor la lámina, porque voy a tratar también de ser bastante precisa con el tiempo y nos vamos a turnar un poquito con Moni. Sin embargo, hay alguna cuestión que en la historia de Tierra del Fuego habla de una evolución en el hecho de entender la política pública de acceso a justicia. Y eso me importa de alguna manera transmitirles, porque son las políticas públicas casualmente, y recordaba el primer mundial en el año 1998 en Cuba, La Habana, donde desde entonces hablamos de la importancia de que sistemas mediadores pudieran estar en las políticas públicas. Y en ese sentido son los espacios más convocados para pensar en posibilidades de pacificación para nuestras sociedades. Así que en ese particular sentido, no solo reconozco con el doctor Nis y la doctora Battaini cómo propulsan, digamos, esta cuestión desde la Comisión de Acceso a Justicia para toda la política pública en las distintas provincias, sino en particular en Tierra del Fuego, y ahí sí les voy a pedir que cambien la lámina. En el año 2003 yo era consultora externa para distintos poderes judiciales y junto con un equipo, con la doctora Gladys Álvarez, trabajábamos para reconocer diseños desde el año 96 en distintos lugares, pero en el 2003 Tierra del Fuego nos convoca para pensar en algún diseño que pudiera tener esta idea de llevar adelante políticas de acceso a justicia. Los ejes, los comunes para todos, ¿no es cierto? Objeto pacificador, diálogos colaborativos, cómo hacer participar a múltiples actores sociales, qué redes podíamos activar novedosas, cómo hacemos para legitimar las diferencias, que es lo que nos importa, somos iguales porque somos diferentes. Entonces, cómo trabajar, y eso es parte de entender las prácticas restaurativas, y como también decía Jorge, cómo salir de ese lenguaje tradicional judicial lineal para ir a pensar en instalar capacidades de reconocimiento del otro, de cada uno, y cómo desarrollar acciones de participación. Entonces, en ese año, cuando conocimos la isla, que como ustedes saben es como el territorio, como superficie el más grande de toda la Argentina, Tierra del Fuego, su isla, la Antártida, las islas del Atlántico Sur, pero como población reducida en una cantidad de circunstancias difíciles. Con lo cual decidimos hacer un primer relevamiento diagnóstico en una ciudad, perdón, que era un pueblo en ese momento, Tolwyn. Y desde allí se generó el primer espacio de un lugar, Casa de Justicia, que después fue un multipuerta. Pasamos la filmina. Vamos a pasar a línea 3, hasta llegar al organigrama. Porque atenta, además de mi tos, atenta a algunas cuestiones del horario y pensando, digamos, que lo importante es quizás mostrarles que, fíjense, llegamos desde el 2003 a hoy y desde una pequeñita casa de justicia que se convirtió en un centro multipuertas a tener hoy esos servicios de una dirección de método con centros de mediación pertenecientes al Poder Judicial y una dirección de atención temprana. Que un poco me importaba también, porque parece que ustedes eligieron las provincias en continuidad.
porque Jorge decía, ¿te interesa que trabajemos antes? Y así pasó. En nuestro recorrido, que empezamos para instalar con voluntarios, todos funcionarios del Poder Judicial, itinerantes que capacitamos en aquel momento, en un servicio donde la conflictividad era muy compleja en ese pueblito de Tolwyn, que quedaba aislado, sin ningún representante del Estado. Seguimos esa experiencia para hacer después CDMs, centros de mediación, que justamente en aquel momento fuimos a buscar gente en algunos lugares que conocíamos como consultoras, con la doctora Álvarez y la doctora Greco, y encontramos en una fiscalía de San Martín a un señor llamado Ul, a quien convocamos, y fue uno de nuestros primeros directores en un centro de mediación en Tierra del Fuego. Pero siguiendo la historia y para hacerla breve, con desarrollo de equipos, con muchas cosas muy interesantes, imagínense que estoy hablando, y hoy hablábamos con los ministros del Superior, de 17 años de recorrido donde fuimos desarrollando una cantidad de cosas que en nuestros diseños son siempre requeridos de evaluación y generamos cada vez más temprano algunos servicios. Y en ese sentido surgen los servicios de atención temprana. Así que tenemos servicios multidisciplinarios de atención temprana, que siempre están en red, servicios multipuertas y centros de mediación. Avanzamos con la filmina y vamos a pasar 3 más, porque solo estos 3 tienen algo así como registros que busqué. Así como en Cuba en el 98 diciendo los sistemas mediadores tienen que estar en las políticas públicas, encontré de foros de otros congresos hasta el 2010 de mediación y políticas públicas, el sentido de impulsar la ampliación, la difusión, y también en el 2010 conformamos y 8 consultores fuimos convocados por PNUD para hacer una evaluación en la mediación prejudicial obligatoria de Argentina, y salieron una cantidad de recomendaciones. Todas, y me pareció interesante contarles esto porque veo que la intención de Corrientes y seguramente de muchas otras provincias, pero sobre todo de actores institucionales, que bien nombraba Jorge y que yo también reconozco en mis ministros, aquellos que en el 2003 impulsaron y al día de hoy crean una prosecretaría de acceso a justicia directamente del Superior Tribunal para pensar en cuántas otras cosas hacer en un cambio de paradigma en la justicia. Así que esta evaluación, que es una publicación donde salieron muchísimas recomendaciones, entre otras, yo quise seleccionar algo, después les podemos mandar material, se habilitaban o se recomendaba habilitar a todas las disciplinas y profesiones para registrarse, porque evaluamos 3 provincias de la República Argentina, 3 sistemas diferentes de mediación prejudicial obligatoria, con mediación familiar, con mediación penal. Bueno, en todos y como conclusión aparecía la necesidad de la interdisciplina. En todos aparecía la necesidad de implementar procesos de fortalecimiento de la tarea profesional de los mediadores, que también escuché estos días cosas muy interesantes que cada uno de mis compañeros estuvo presentando. Qué importante es, si van a instalar un espacio con capacitación, con desarrollo de proyecto y de diseño, aprender de los aprendizajes en el que todos recorrimos desde hace un montón de años. Y qué importante tener en cuenta, y es de los aportes que podemos ofrecerles, el diseñar sistemas de control de calidad que instalen la evaluación de no solo los servicios, los mediadores, la propia gestión y los procesos y las prácticas que se desarrollan.
Pasamos la lámina, si me acompañan un poquito, y les quiero decir que para nosotros todas estas cuestiones han requerido y sostenemos en forma permanente desde esta política institucional, trabajar en diseños cada vez que evaluamos y vemos que hay algo más que tenemos que hacer. Hay un equipo para la supervisión institucional, el monitoreo del servicio. La idea de revisión de la práctica, que no la entendemos como supervisión externa, sino como un trabajo interno en la capacitación continua, también nos genera una comunidad de aprendizaje y de práctica que es un poco, digamos, lo que les permite a cualquier operador y a los mediadores en particular y a todos los responsables darnos cuenta de los ajustes para hacer. Cambiamos la lámina y por qué estamos diciendo y por qué particularmente me siento a cargo en estas direcciones y en este espacio tan interesante de un superior tribunal y cuando participamos también con todos en otros espacios. En este momento somos parte también de la Comisión de Acceso a Justicia de Nación y estamos desarrollando proyectos en sustracción para mediación en sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes, y realmente, digamos, hay nuevos y grandes desarrollos en marcha. Pero no es posible olvidar que la mediación y cualquier proceso restaurativo es una práctica social. Y ahí sí debo decir que como gozan de una relativa autonomía, hay cosas que hay que evaluar, monitorear, reconocer, y no son solamente números ni estadísticas. Entonces hay algunos mecanismos que nos importan observar. Pasamos una lámina y en esas cosas para observar y para reconocer, en cualquier diseño de cambio que vayan a querer encontrar, porque a veces uno tiene las mejores intenciones, pero uno tiene que revisar un poquito cuáles son las acciones. Y en esas acciones, una práctica social como estas, donde nosotros decimos, fíjense, queremos transformar la cultura, pacificar la sociedad, son de una complejidad, cambiar los paradigmas. O sea, no hay cosas que porque uno las diga vayan a ocurrir. Lo escuché a mi amigo también, José Luis Montoto, al comienzo, también a Beatriz. Hay mucha gente que fue hablando, mis compañeros de Tucumán y gente de Mendoza, que hablaron y dejaron muestras de filosofía, de epistemología. Hay bastante más que técnicas y herramientas debajo de cada una de las cosas que hace un mediador o un operador en gestión de conflictos. Y algunas de esas cosas son revisar qué quiere transformar, qué hace cuando dice que va a transformar algo y qué implicancia tiene en eso que hace. Y todo eso constituye ese espacio de cuidar también al mediador, de cuidar al servicio y, por supuesto, de cuidar a la gente. Pasamos una lámina, quizás más, y voy atenta al horario porque Moni, que me acompaña, hablará directamente de los servicios y ella está ahora articulando en la provincia los centros. Yo quiero decirles que como se habla mucho de cambios de paradigmas, de los viejos a los nuevos, no hay que hablar en la justicia penal y en el derecho penal, imagínense. Estamos ahora nosotros queriendo instalar y venimos trabajando con un par de jueces para instalar dispositivos restaurativos, que la mediación penal la tenemos, pero hay otros procesos y otras prácticas que tampoco calzan justamente en la mediación y hay otras cosas que se pueden hacer y son para nosotros procesos restaurativos. Pero estamos trabajando juntos, porque hay algunos cambios, ¿no? Cuando uno dice, pero, pues, ¿usted qué quisiera que pase? ¿No? ¿Qué sería para usted reparación integral? Y ahí uno dice, bueno, pero a ver, ¿reparación integral es la reparación económica? ¿O usted me dice integral porque me habla de restaurar? ¿Y es restaurar algo? Entonces,
eso de restaurar, que entonces ya tiene tramas y vínculos relacionales, va a exigir mirar qué cambios de ideas, porque la epistemología solo tiene que ver en cómo uno comprende lo que dice que quiere hacer, ¿no? A ver, y en eso uno puede comprender que las cosas son lineales, concretas, objetivas, y uno está en un viejo paradigma, o uno tiene que entender que, como antes también decía Lili, las cosas son de la manera que son para el otro. Entonces ya no son lineales, únicas, concretas, objetivas. Hay muchas cosas que mirar con nuevos lentes para entender esta realidad dinámica, diferente. Pasemos de lámina. Lo cierto es que hay como algunos aportes entonces, porque ayer mi amiga Susana Velázquez me mandó un mensaje, me dice, Silvi, ¿hay algo que podrías agregar? Porque somos un grupo, como dijo el doctor Lee, somos amigos, estamos entramados, queremos capacitar juntos, nos pasamos materiales, nos ayudamos, algunos más mayores que otros, y que también queremos acompañarlos y aprendemos de los jóvenes. Lo cierto es que hay muchos aportes para recibir en la comprensión del lenguaje, por ejemplo. No es lo mismo escuchar culpa, humillación, vergüenza. ¿Cómo entender todo eso? El lenguaje con las realidades que construye el lenguaje. La idea de entender cómo se narra, cómo se habla, cómo escuchar narraciones de impunidad. ¿Qué hacer para interrumpir narraciones de justificación? ¿Y cómo elevar la responsabilidad? ¿No? ¿Acaso escuchábamos recién a Santa Fe diciendo, bueno, es que no es cualquier cosa pedir disculpas, hay mucho que trabajar? Así que en estos aportes nosotros trabajamos en interdisciplina. Tierra del Fuego se caracteriza por la comediación interdisciplinaria, por todos sus servicios interdisciplinarios, así que hay mediadores abogados, mediadores psicólogos, mediadores trabajadores sociales. Somos multidisciplina. Pasamos la lámina y en 2 minutos Moni podrás agregar y después completamos. Pero quiero decirles que las intervenciones transdisciplinares, como me decía Susi, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo tener a alguien de otra disciplina que trabajar en interdisciplina, que hacer un equipo de comediación interdisciplinaria o tener algunas experiencias de transdisciplina. Lo que sí sabemos, porque esto no es el momento de la capacitación, es un conversatorio, ¿verdad? Pero sí sabemos que son todas intervenciones complejas, que no se limitan a interrumpir solamente la dinámica de la escalada del conflicto, ni solamente a hacer acuerdos, sino a incluir acciones que puedan ofrecer recursos en la comprensión y permitiendo reactivar algunos otros procesos reflexivos. Porque la verdad es que si hay que desarrollar motivación, compromiso y responsabilidad social, no son solo palabras. Así que para nosotros es muy importante tener equipos que tengan todas las disciplinas y en las que de todos podemos aprender. Adelantamos a lo mejor 3 láminas, por favor. Tenemos reconocimientos, una más. Para nosotros no es lo mismo saber decir que saber hacer, y tampoco es lo mismo saber hacer en el contexto de cada uno, donde cada uno lo tiene que hacer. Seguramente la complejidad de la toma de tierras en Santa Fe tiene alguna diferencia con la toma de tierras en la montaña de Tierra del Fuego, y hay también una cantidad de significados distintos. No hay duda que reflexionar sobre la práctica, el ejercicio de observación y autoevaluación nos ayuda mucho para desarrollar una cantidad de cuestiones. La última, y Moni, un poquito más, a ver, hay una que nos interesa, por favor, ahí, con el diálogo
y desde la facilitación en atención temprana, cuanto antes. Tenemos un servicio todos gratuitos, dentro y fuera del Poder Judicial. Trabajamos para las redes intrajudiciales, pero también tenemos todo el tiempo redes. Lorena lo recordaba ayer, y sí, tenemos a lo mejor una ventaja. Acá nos sentamos todos porque estamos cerca en cualquier momento. Y en ese sentido pueden estar desarrollo humano, políticas de género, justicia, poder judicial, salud y educación, y ahora estamos juntos trabajando para un centro de abordaje integral de víctimas y violencias y abuso sexual infantil, y vamos todos juntos porque no entendemos tampoco la intervención única o separada. No hay nada que podamos hacer de a uno. A pedido de Susi, y no sé si está, pero ella me lo pidió, entonces solo decir que, claro, las disciplinas, ¿no es cierto?, tienen eso, disciplinan. Saben que disciplina viene de látigo. Un pequeño látigo es una de las acepciones de disciplina. ¿Qué quiere decir? Las disciplinas delimitan fronteras, dicen hay que trabajar esto de esta manera. Y en ese sentido tienen un dominio, y fíjense, ¿no? El derecho penal se lo entiende de esta manera, la justicia retributiva y la restaurativa. Y ahora decimos, a ver, ¿cómo aflojamos esto? Bueno, hay muchas migraciones y cambios y objetos pluridisciplinarios que se toman y se abrevan. La mediación es una de las prácticas que abreva de múltiples disciplinas y migran, y a veces hay usurpaciones de términos, ¿no? Decimos algunos de nosotros. Pero, de todos modos, lo que sí sabemos es que se necesita la pluricompetencia, porque son campos de la complejidad. Así que, bueno, voy a dejar para que avancen en las láminas. Solo aparecerá una foto de las muchas mesas que tenemos siempre donde nos sentamos todos, y le vamos a dar lugar a una lámina con normativa para que mi compañera ahora, coordinadora de la articulación en los centros de mediación, Mónica Vallese, les muestre a lo mejor un poquito del interior que tenemos en los servicios, los CDM. Moni, ¿estás por ahí? Acá estoy, Silvia. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un gusto hoy compartir con ustedes. Y así como contaba Silvia, bueno, el Centro de Mediación pertenece al Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros tenemos 2 centros de mediación, uno en Ushuaia, bien al sur, ahí en eso que no sabemos si es donde termina el fin del mundo, donde comienza, y uno en el norte, que es en la localidad de Río Grande. Nuestro servicio es provincial. Los mediadores somos funcionarios judiciales que pertenecemos al Poder Judicial, que tenemos una dedicación exclusiva, que somos mediadores itinerantes, esto es que trabajamos no solamente en los centros de mediación, también trabajamos en lugares descentralizados para poder tener un mayor contacto con las personas. Hoy, cuando un poquito estábamos hablando con Silvia de este conversatorio, hablábamos de la importancia de haber participado en centros barriales, con una llegada a las personas que en general eran con causas penales, que hacen referencia a lo que estamos hablando hoy. Nuestro marco normativo está por la Ley Provincial 804, ahí en su capítulo 5 nos habla de la mediación penal, y contarles un poquito cómo es desde que llega el trámite al centro de mediación hasta la finalización del mismo. Lo que dice la ley en el artículo 24, y ahí veo que es la filmina que tenemos en este momento, es que todas aquellas causas que tramiten en el fuero penal y que sean susceptibles de aplicación del instituto de juicio a prueba pueden ser derivadas en mediación. La derivación puede ser a pedido del imputado, a pedido de la víctima, y cuando el juez o el fiscal entiendan que es necesario para pacificar ese conflicto.
una vez derivada la causa en mediación, nosotros solamente contamos con un formulario que tiene el nombre de las partes, los datos de los abogados, la causa y nada más. No hay ningún otro dato para nosotros. Por ende, nosotros tenemos 2 personas, o las personas que sean, que vamos a citar a mediación, pero no conocemos qué hay dentro del expediente. Esto para nosotros es importante porque no tenemos como nada previo. Es empezar de cero en ese momento de la mediación. Siempre que tenemos una derivación, comenzamos con entrevistas preliminares, son 2 filminas más o una filmina más, pero no importa para cuando la vayan pasando. Después vamos sobre los principios porque hay algunas cuestiones de interés ahí. Empezamos con estas entrevistas preliminares que por un tema de organización y de haber evaluado, siempre se hace primero al denunciado de la mediación. En esta entrevista preliminar, que es citado por una persona capacitada en mediación que integra el centro de mediación, que es un administrativo, que en ese primer contacto con la persona, bueno, le va a explicar sucintamente qué es la mediación, le va a entregar esta cédula de mediación donde se le cita en un día y a una hora, y es una cédula con términos amigables. Cuando la persona llega al centro de mediación, tomamos esta entrevista, que decía que es preliminar, que está únicamente la persona con nosotros. Generalmente esta entrevista es tomada por un equipo interdisciplinario, que para nosotros eso es muy importante, donde puede estar un abogado y un psicólogo o un trabajador social. Y esta entrevista es primero informativa. Una vez estando con la persona, se le cuenta todo en qué consiste la mediación, cuáles son los principios de la mediación, cómo trabajamos, qué es lo esperable del espacio. Y una vez que la persona cuenta con toda la información, ahí nos expresa cuál es su voluntad, si de participar en una mediación o no hacerlo. Pero que cuando nos dice esto, es previamente nosotros haberle contado todo cómo trabajamos. Si la persona acepta participar en este espacio de mediación, ya la entrevista gira a un escenario futuro. ¿Cómo se imagina él el encuentro con un otro? ¿Qué puede decirle ese otro? ¿Qué le gustaría a él también que ese otro escuche? Eso lo trabajamos todo con la persona sola en esta entrevista. Cuando terminamos con esa entrevista, la misma entrevista tenemos con la otra parte, que en este caso sería la víctima o el denunciante. No usamos generalmente esas palabras, para nosotros son partes. Una vez cuando ambos han dado su consentimiento, que es lo que marca la voluntariedad del espacio, ahí sí se lleva adelante la mediación con ambas partes y con los mediadores. Como decía anteriormente, generalmente en equipo interdisciplinario, que es lo que buscamos para tener varias miradas en ese encuentro. Cuando se lleva adelante la mediación, bueno, como para contarles cómo sigue este proceso, si las partes llegan a un acuerdo, ese acuerdo se escribe, pero lo que se escribe en ese acuerdo es únicamente lo que decidan las partes. Por ejemplo, si sienten satisfechos sus intereses, finalizar la causa penal en trámite. Pero todo el desarrollo o cómo llegaron a eso por un tema de confidencialidad queda reservado para ese espacio y para las personas que participamos en el mismo. Puede también que no haya acuerdo y en ese caso se devuelve ese formulario de derivación simplemente diciendo que no hubo acuerdo. Los efectos, bueno, ya ahí depende, es más adelante la filmina. Exacto, que una vez que las partes han llegado a un acuerdo, pueden pasar diferentes cosas: desestimar la denuncia, rechazar el requerimiento fiscal de instrucción o dictar el sobreseimiento, que todo eso dependerá en qué estado estaba la causa penal. Y sí, ¿qué pasa si en ese acuerdo pactan una obligación que es a cumplimiento futuro? Bueno, entonces estará supeditado todo lo anteriormente mencionado a que se cumpla eso que las partes pactaron. Esa es la manera en que trabajamos. Nosotros desde el Centro de Mediación no tenemos un seguimiento de este cumplimiento que estoy haciendo referencia. Sí, claro, lo tienen tanto el juez como el fiscal, pero ya es ajeno al Centro de Mediación.
Nosotros ahora estamos, como todos nosotros, en este particular tiempo donde no estamos teniendo mediaciones presenciales, pero sí todas nuestras mediaciones son virtuales. Hemos trabajado muchísimo desde el inicio de la pandemia, ya hace mucho tiempo, a mediados de marzo, cuando nos encontramos con esto nuevo, donde tuvimos que repensar nuestra forma de trabajar y cómo le íbamos a ofrecer nuestro servicio a la gente, cómo íbamos a llegar al usuario. Primero, bueno, fue en teletrabajo, donde tuvimos todos pensando maneras posibles, hasta que finalmente, con todo lo que pensamos, desde el Superior Tribunal se aprueba el protocolo de mediación en entorno virtual. Este protocolo nos habilita a realizar las mediaciones virtuales. Llegamos a las personas, llegamos de la misma manera, solo que ahora las notificaciones ya no son personales, excepto sí que no contemos con datos telefónicos para poder ubicar a la gente. Pero si no, las notificaciones son o este primer contacto de manera telefónica, que generalmente la hace un mediador, que es donde les explicamos para qué va a ser convocado, y esa convocatoria es a través de una computadora. Nos pasa que las personas no cuentan con la conectividad, no desconocemos eso, que no cuentan con la conectividad suficiente o que no tienen el instrumento como una computadora o un celular con datos como para poder llevar adelante una videollamada o una entrevista a través de una notebook. Y entonces ahí le proveemos una sala en el centro de mediación donde lo conectamos vía computadora, en un espacio donde va a estar la persona sola, porque no podemos ya estar todos en una misma sala, y mantenemos ese encuentro. Tiene la misma característica que la presencialidad, solo que ya no podemos estar todos juntos. Así es como ahora estamos trabajando. Si yo sé que algo más querías decir, estás muteada. Silvia. Ahí voy. Silvia, ¿nos escuchás? Sí, ahí los escucho. Lo que me parece que podemos agregar, Moni, es que verdaderamente, como ella lo ha dicho, el equipo es un equipo, como verán, de esos de lujo proactivo, de los que estuvimos, todos estos servicios, todos los de acceso a justicia, han sido entendidos como esenciales. Trabajamos todo el tiempo, no se paró en ningún momento de la cuarentena, así que somos de la gente que por eso mismo pudimos construir en esa comunidad de práctica y aprendizaje un protocolo propio y consensuado para toda la virtualidad. Y de hecho, digamos, entendiendo también el acceso a justicia, tenemos en los multipuertas y en los CDM salas preparadas para que venga gente, porque en general, como se imaginan, atendemos la vulnerabilidad social. Así que hablar de virtualidad, pero no ofrecerle el recurso, no sería hablar de acceso. El superior lo ha entendido así y nos ha ofrecido esta posibilidad, a la que también suelen concurrir los defensores cuando tienen que estar acompañando a las personas en el patrocinio. La última lámina, o después de estas de normativa, Alina o Graciela, que deben estar ahí, vuelve a mostrar algunos de los desafíos, digamos, no sé, veo que está Lorena escuchándonos, y ayer, Lorena, hacías como algunas referencias a las redes. Pero para nosotros, repensar los espacios de los diseños de programas, y ustedes, Corrientes, que está tan maravillosamente en esta etapa, les podemos decir que es lo que más nos ha servido. Siempre estamos repensando los espacios de diseños de programas, como lo tuvimos que hacer ahora con la virtualidad, y de hecho ahora estamos mirando las variables que la complejidad de la virtualidad nos trae, porque también estamos con los mediadores, que todos los martes tenemos reunión provincial de análisis de práctica. Justamente el tema actual es la afectación en la emocionalidad para el trabajo de los mediadores en virtualidad, ¿no es cierto? Y de las personas, como también estamos viendo cómo hacer en el contexto de lo penal y en el contexto de lo familiar
con tantas nuevas resignificaciones que la pandemia ha traído. Así que superar los abordajes y no pensar que las cosas ya están hechas, creo que más que nunca en este momento es lo que nos desafía, y siempre, digamos, avanzamos con la lámina, nos vamos a despedir diciéndoles que para nosotros mirar, que también escuché esa palabra en varios de todos ustedes, no solo la evolución, sino cómo volver sustentables. Para nosotros pensar, y para mí particularmente, saber, hoy hablábamos con el doctor Mushnik y la doctora Bataini, ministros del Superior, y el doctor Sagastume, que hace 17 años íbamos hacia adelante, es todo el tiempo estar mirando qué deberíamos hacer para que esto no solo se sustente y más allá de nosotros perdure, sino que mejore en lo interinstitucional para darle de verdad una política pública que esta comunidad requiere. Así que les dejamos estas ideas, les saludamos con nuestro faro que tenemos ahí, escuchamos las preguntas que nos quieran hacer, si nos ponen nuestra lámina. Como ustedes saben, nosotros tenemos el faro del fin del mundo, o del comienzo, y bueno, es una buena metáfora para pensar que nos dé luz a todos, y especialmente a nuestros amigos de Corrientes que también tienen que encontrar a lo mejor nuevos caminos que verdaderamente serán para todos, porque esta ley que Mónica les contaba, la 804, casualmente desde el 2009 que está, y en este momento está puesta en revisión. Así que ya sabemos que la primera revisión es la virtualidad, pero entra en revisión, la segunda son la modificatoria y el agregado de los procesos restaurativos, dispositivos que ahora tenemos en una experiencia piloto de 10 casos por juzgado por juzgado de instrucción, estamos trabajando con un equipo de mediadores. Así que, no sé, Miguel, Alina, doctor Nick, amigos. Estamos realmente en tiempo, Silvia, como para cerrar, por supuesto, agradeciéndote la colaboración y la experiencia que nos transmitieron ustedes desde el faro del fin o del comienzo del mundo, como bien decías, y que nos mira a todo, ¿no? Que nos mira a todo y que nos motiva al diálogo permanente. Así que muchísimas gracias, Silvia, por tu exposición, a todo el Superior Tribunal, especialmente a la doctora Bataini también, por colaborar en este tiempo con nosotros y invitarlo a ustedes también, partícipe de este conversatorio y lo que sigue. Así que te agradezco mucho, Silvia. Y nos están viendo, o están interactuando con nosotros también en muchos mediadores de Corrientes, principalmente de Santo Tomé, del Centro Judicial de Mediación de Capital, que estaban ávidos de concretar este conversatorio para interactuar en la experiencia de todos. También de Esquina, de Esquina, de la localidad de Goya, ahí por pedido de los integrantes de la familia. Perdón, ¿hay alguien que está hablando? Exactamente, Zorrilla, que el grupo de... Silvia, es tu audio, me parece. Sí. ¿Está? ¿Ahora sí? Sí. Bien. Les decía que nos acompañan mediadores de la localidad de la ciudad de Esquina, de la ciudad de Goya, de la ciudad de Paso de los Libres, de Santo Tomé, como decía, y de Capital, por supuesto. Así que les mando un saludo y un abrazo a todos por interesarse en estas capacitaciones, en estos encuentros, y principalmente a todo el grupo del Centro Judicial de Mediación, a María Luisa, a Romy, a Liliana, a Gabriela, Selene, Federico, Virginia, a todos los chicos que son todos mediadores del centro y que le ponen mucha onda a la tarea. Así que muchísimas gracias. Doctor Nis, por favor. ¿Se me escucha? Sí, sí. Perfecto. Sí, se escucha.
¿Me están escuchando? Bueno, perfecto. Sí, sí. Bueno, yo me quedé nuevamente impactado y enriquecido con Liliana, con Jorge, con Silvia, Mónica y también casi me olvido de Josefina. Los llamo por el nombre porque ya somos familia, como siempre lo hemos sido en tantos años. Justamente estamos cumpliendo 18 años de esta Comisión de Acceso a Justicia y decirle que este encuentro, como siempre lo hacemos todos los años, ahora vamos a desarrollar prácticamente un tercero a un cuarto encuentro nacional que lo estamos haciendo en este momento, ayudando y auxiliando y asistiendo a la provincia de Corrientes en la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Decirle a todos muchas gracias y que seguiremos construyendo permanentemente el futuro. Y lo vamos a seguir haciendo con esta nueva iluminación del faro de Tierra del Fuego, que por supuesto para nosotros nunca fue ni va a ser el fin del mundo, al contrario, es la esperanza del mundo. Es decir, que vamos a seguir adelante construyendo esta cultura de paz que a todos nos involucra en tan importante y esencial función que es solucionar los conflictos de las personas. Así que a todos muchas gracias y los saludo con toda la fuerza de mi convicción y también de mis afectos. A todos sin excepción. Un abrazo. Hasta siempre y hasta la próxima encuentro que va a ser el día martes 22, ¿no? Miguel. Sí, el próximo martes 22 los invitamos a todos nuevamente a participar y a interactuar con nosotros como siempre. Nos va a acompañar el doctor Fabián Casal de Chubut, juntamente con Ana Inés Grange, también de Chubut, y la doctora Alicia González Vitale de Neuquén, por supuesto. Muchas gracias, buenas noches, un gran abrazo a todos. Gracias, un gusto. Chao. Muchas gracias. Hasta el martes. Voy a comentar a todos los que me están pidiendo los PowerPoint, que lo vamos a enviar por correo electrónico. Así que no se preocupen, se lo vamos a enviar a los correos con los que se han inscrito a la capacitación. Hasta el martes.